La luz del sol se cuela por el alero. Tukam ajusta las correas de la mochila. El biberón ya está listo y el juguete favorito se queda en casa. Nam llega puntual compañero silencioso para un nuevo comienzo. La carretera se abre delante, el letrero de la escuela. Brilla el patio vacío. Está impecable. Shoai toca el tobogán con los ojos brillando ante un mundo desconocido. Pero detrás de ese portón llegan muchas primeras veces, el tambor de la escuela, amigos nuevos, el momento de soltar la mano de mamá. Hoy será una melodía de sonrisas, o la primera prueba para los tres. Si tú también estás tan expectante como nosotros, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañar el crecimiento de Shoai y el nuevo rumbo en la vida de su mamá. Tukam. Hoy me levanté más temprano de lo habitual. La cocina olía a leche tibia y el cuenco de arroz triturado quedó limpio. Al ver la barriguita de mi hija llena, me quedé tranquila a medias. La otra mitad se la llevaron las preguntas de una madre que por primera vez lleva a su hija a clase. Llorará, abrazará a la maestra. Luego me calmé. Todo bien, mamá, está aquí. Puntual Nam se detuvo frente al portón. El hombre que ayudó a madre e hija a comprar este terreno asintió apenas como siempre, pocas palabras y firmeza. Tomé la mochila preparada desde anoche, el uniforme bien doblado, una cajita de leche, pañuelos de papel. Dudé unos segundos ante la cesta de juguetes. A mi hija le encanta su conejo de peluche, pero lo guardé en la escuela. Habrá un mundo entero por descubrir. El camino a la escuela estaba más luminoso que de costumbre. Tras la curva apareció la nueva entrada amplia y limpia, con hileras de árboles todavía con rocío. Llegamos temprano. El patio estaba vacío y las sandalias de mi hija repiqueteaban en las baldosas. Le tomé la mano y entramos a la zona de juegos. Solo con un tobogán pequeño, sus ojos ya se iluminaron. Sus piecitos corrieron hacia allí, como si hubiera encontrado un puerto que la esperaba desde hace tiempo. Me quedé un paso atrás, la seguí con la mirada y sonreí. En ese instante, sentí cómo mi corazón se calmaba, tranquilidad, gratitud y... lista. Hoy mi hija empieza la escuela. Y quizá yo también crezca un poco en este camino de ser madre. Se abre la puerta del aula. Veo a la maestra que atenderá a Shoai, rostro amable, voz clara y cálida. Nam, a mi lado, me presenta como la mamá de la niña. Asiento con la cabeza y en los ojos de la maestra reconozco la calma de quien ha cargado a muchos pequeños. Nos sentamos a una mesa bajita. Ella empieza a explicar las normas. La escuela tiene una política que permite que los niños menores de 2 años se queden a petición de la familia si viven lejos. La escucho y de pronto me siento entre dos orillas. La casa está cerca, pero ganarme la vida no siempre se ajusta a los tiempos de una madre soltera. Hablo con sinceridad. Al principio quería llevar y recoger a mi hija cada día, pero mis horarios cambian, a veces muy temprano, a veces muy tarde. Pido que Shoai pueda quedarse 1 o 2 días al comienzo para familiarizarse con los maestros, los amigos y la rutina. Cuando ya esté adaptada, yo me encargaré de traerla y recogerla a diario. Al decirlo, el pecho se me aligera, pero la garganta se me aprieta, una mezcla de culpa y el deseo de que tenga un buen inicio. La maestra me tranquiliza. La cuidarán con esmero, que esté tranquila. Solo necesito preparar algunas mudas de ropa ligera, pañales de repuesto y un poco de leche. El resto de materiales ya están en la escuela. Lo memorizo como una lista corta: camisetas, pantalones, toallas, leche. Nam asiente levemente con una mirada que dice: todo bien. El momento de soltarnos llegó antes de lo que imaginaba. Me agaché para ajustar las correas de su mochila y le acaricié suavemente la nuca, donde aún olía a leche y a sol.
Shoai se quedó derechita con la mirada fija en el tobogán del patio. Esperé el llanto, el tirón acostumbrado de su mano. Pero no. Solo me miró, apretó los labios y por iniciativa propia apoyó su mano sobre la de la maestra. Se me encogió el corazón y luego se me ablandó. Sentí que el latido volvía a su ritmo normal. A mi lado Nam se inclinó y en voz baja dijo que dejándola con la maestra, así podíamos estar tranquilos. Sonreí y sentí que yo también creía en eso. Yo y él nos echamos un paso atrás, dejando a Shoai cerca del portón, pequeña pero decidida. La puerta se cerró suave. Las voces de los niños del aula de al lado sonaban de fondo para esta primera mañana de colegio. Estoy feliz porque mi hija está en un buen lugar y entiendo que hoy mi lección es aprender a soltar lo justo para que ella entre en su propio mundo. Apenas cruzamos el umbral. Nam me preguntó si me había dado tiempo a regar. Sonreí y negué con la cabeza. Toda la mañana estuve pendiente de llevar a Shoai y el tiempo se me fue de las manos. Miré al huerto las hileras de lechuga y mostaza verde crecen parejas con hojas brillantes. En pocos días podremos cortar el primer lote para vender. Pensar en ese dinerito cambiando por un saco de arroz y una botella de aceite me quitó un peso de encima. Pero los bordes del huerto estaban distintos, mucha maleza y zarzas enmarañadas. Ya tenía pensado montar parras para los tomates y plantar más judías para alargar la temporada, pero toda la semana no alcancé a acabar. Nam miró alrededor sin decir mucho. Solo se remangó y tomó el machete. Yo desbrozo la orilla y tú rastrillas la hierba, ¿vale? Y nos pusimos manos a la obra. El sol del mediodía caía a plomo sobre la tierra. Subía el olor áspero de la hierba recién cortada, mezclado con la humedad que quedó tras varias lluvias. Él golpeaba con ritmo firme y limpio. Cada machetazo abría un tramo más. Yo iba detrás con el rastrillo juntando la maleza, sacudiendo las raíces y alineándola en filas, las mangas empapadas de sudor. Este año, la hierba creció descontrolada. Tanta lluvia hizo que enraizara hondo. Tirabas de un mata y salía un trozo entero con un crujido seco que ya cargaba los hombros. Mientras trabajábamos le dije que ahora que Shoai va al cole, tendré un poco más de tiempo de día y hay que aprovechar para dejar todo en orden. Despejar no es solo para sembrar con los bordes limpios, hay menos mosquitos. Y por la noche la niña duerme con menos picaduras. Él solo dijo, «Ajá», y siguió con el machete. La huerta parecía empezar a respirar. Marcamos los bancales en cuanto quedó la tierra a la vista. Aquí irán las judías trepadoras, clavaremos estacas y tenderemos cuerdas. Allí los tomates, mañana montaremos los soportes y ataremos con cintas suaves para que no se partan. Me imagino la parra de tomates roja más adelante y las vainas colgando como comas verdes. Siento en el pecho un pequeño latido de alegría. El sudor me corre por la espalda, la sal roza la comisura de los labios, pero la sensación de abrir más tierra con mis propias manos y devolver el orden al huerto me hace sentir firme. Cuando el sol afloja una franja larga de tierra, ya está limpia de maleza, lista para la semilla. Me quedo apoyada en el rastrillo y respiro hondo. A lo lejos, las voces de los niños de la escuela llegan con el viento. Pienso en Shoai, en la tarde cuando vuelva, y me cuente sobre sus nuevos amigos. Hoy mi hija empieza un nuevo ritmo, y yo entre el calor y el olor a hierba húmeda, también empiezo a sembrar otra temporada de esperanza. Después de beber un sorbo de agua y sentarnos a la sombra a recuperar el aliento, Nam y yo abrimos la libreta y hablamos del futuro del terreno. Quiero abrir más bancales, montar parras para los tomates. Incluso pensé en sembrar maíz. Pero ya asoma el invierno y el maíz no encaja en el calendario
así que guardo ese pequeño plan. Esta temporada me centraré en las hortalizas mostaza verde lechuga y un poco de cebolla tierna, suficiente para ir rotando y ahorrar para Shoai. La tranquilidad aquí siempre viene con incomodidades. De noche no hay electricidad. La oscuridad y los mosquitos parecen entrar juntos. Me digo que ya me acostumbré. Uno se acostumbra donde sea, y el humo del fogón ayuda. Pero Nam es distinto. Mira alrededor, frunce el ceño preocupado. Dice que irá a comprar cable y traerá electricidad para nosotras. Me da apuro molestarlo, y temo de verle más, pero él insiste en que la luz es la vida de la noche. Cuando Shoai vuelva a jugar, necesita claridad. Y más adelante para criar gallinas, bombear agua y vigilar también hará falta electricidad. Planea tirar una línea desde una casa cercana unos 150 metros. El trabajo pesado lo asume él. Miro el camino de tierra que lleva al caserío y me imagino un cable tendido trayendo luz al porche, como si trajera también la tranquilidad. Por dentro me siento cálida y a la vez nerviosa. Saldrá su plan antes de que caiga la noche y los mosquitos vuelvan a aparecer. La gran pregunta del primer episodio sigue en el aire. ¿Logrará Nam traer la electricidad a tiempo para que mi hija y yo estemos seguras y yo pueda trabajar tranquila para mantenerla?